nombramiento del Ministerio Público. Tuvimos, pues, algunos con sus puntos de vista, otros con otros puntos de vista. Pues me gustó mucho porque la realidad es que eso era lo importante. Es decir, hablábamos de la forma de cómo elegir o cómo nombrar, mejor dicho, o cómo se nombra o cómo está legislado actualmente la forma o el procedimiento de poder elegir al fiscal general. Vamos a leer otra vez el 251 del Código Procesal de la ley de la ley de la Constitución, por favor. A ver quién va a leer. ¿Qué artículo dijo? Disculpe. El 251 de la Constitución. De la Constitución, permítame. ¿Te lo leo, licenciado? Está bien, gracias. Capítulo 5, Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación. Artículo 251, reformado por el artículo 33 del Acuerdo Legislativo 18-93. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será fiscal general de la República. Le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere del voto de por lo menos de las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. El fiscal general de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Ahí estamos. Bien. Ya leímos, bueno, mejor dicho, discutimos la forma de cómo se seleccionan y luego cómo se nombra el fiscal general. Ahora quiero poner a discusión y a ver cuál es la opinión de ustedes. Quiero oír sus opiniones. ¿Qué piensan del periodo por el cual es nombrado el fiscal de 4 años? ¿Debería ser más corto? ¿Debería ser más largo? ¿Es decir, más prolongado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ventajas o desventajas miran en relación con el nombramiento por el plazo que se nombra el fiscal general? Sí, Yanni. Sí, licenciado, buenas noches. Pues a mi manera de pensar, considero que los 4 años pues son un periodo ni muy cortos para que le dé tiempo a desarrollar bien sus funciones y puede ser también juzgado el día de mañana si no las hizo bien, y ni muy largo para no
que no abuse de su cargo, ¿verdad? Como ha sucedido con los anteriores. Mi opinión, licenciado. Ok, muchas gracias, Gianni. ¿Qué piensan los demás? Buenas tardes, licenciado. Buenas Opino tardes, que tal Arnoldo. vez el periodo del fiscal ahí del Ministerio Público, pues va conforme al acuerdo, al periodo del presidente, ya que también este es un acuerdo de confianza y muchas veces siento que pues a pesar de los requisitos o todo el trámite que se hace para la elección, pues al final el presidente es quien lo elige, pues entonces tiene que ir como que de la mano y tiene que ser de confianza, por lo que siento que debe estar bien, pues y cada gobierno tiene a su propia cúpula o sus diferentes ministros, como que va de la mano también, licenciado. ¿Pero qué piensa usted del plazo? ¿Que está bien 4 años entonces? ¿A usted le parece que esté bien 4 años? Pues sí, porque se puede ver lo que realiza o no, porque y si no, cuando es cambio de gobierno se pueden realizar unos cambios también con el nuevo gobierno. ¿Qué piensan los demás? Licenciados, fíjese que para mí, en mi opinión, Sí, Flavio. 4 años siento que es demasiado largo porque hay circunstancias que, como para fiscalizar sus actos, no deja ese espacio y el espacio que se da de 4 años es muy largo. Póngale ahorita si se quisiera juzgar al actual fiscal general de la nación, pues hay que esperar un año más todavía. Solamente, licenciado. Gracias, Flavio. ¿Algo más? Licenciado, Sí, Lilian. yo pienso, podrían ser 4, pero deberían de comenzar con el gobierno que asume, porque fíjese que, por ejemplo, ahorita asume el nuevo gobierno, pero siempre sigue la misma fiscal. Entonces, el nuevo gobierno tiene que trabajar cierto tiempo con él, esté o no estén de acuerdo con relación a la política que van a manejar o que va a manejar el nuevo gobierno y la política que tiene el MP. Gracias, Lilian. Noé. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Noé. Buenas tardes, compañeros. Yo creo que está bien. El sistema actual está bien porque agarra 2 años todavía de cada gobierno. Trabaja 2 años con quien lo elige y 2 con el siguiente presidente. Lo que sí considero yo que no está bueno es la reelección, que no se pueda reelegir Bueno, digamos que aquí porque estamos, ya vemos lo que está pasando actualmente. digamos que aquí lo que está analizando usted es de que el periodo para el cual fue nombrado el fiscal se traslapa con el otro gobierno. Pero específicamente usted cree que estará bien 4 años. Puede ser menos o puede ser más. Yo considero que está bien, Lick. Lo único que no se puede reelegir es lo único que pienso yo. Todo lo demás está bien, pero no a la reelección. Ya, Saraí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Saraí. Yo también considero que los 4 años son buenos. Como dijo un compañero aquí, siento que les da la oportunidad em, de ampliar, como que hacer su plan y ejecutarlo. Para mí siento que sí está bien los 4 años. Tania. Tania Rojas. ¿Qué pasó con Tania?
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Tania. Buenas noches. Acerca del fiscal general, yo pienso de que sí sería mejor disminuir el periodo, más que todo 2 años, para su gestión. Únicamente, licenciado. ¿Por qué? ¿Por qué 2 años? Porque es demasiado tiempo, ya que así como el actual fiscal general ha hecho bastantes movimientos corruptos y en general pues serían para mí 2 años. Gracias, Tania. De nada, licenciado. Feliz noche. Igualmente, Walter Monzón. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Walter. Compañeros. Yo considero que el tiempo realmente es relativo en relación a las circunstancias de vida que tenemos nosotros los guatemaltecos, licenciado. Siempre como no sé si es por cuestión de idiosincrasia o si es cuestión de costumbre, en el momento en el que aparece un pelo en la sopa o pasa algo con lo que no estamos de acuerdo, lo primero que pensamos es en quitar a las autoridades o en mejor estuviera otra persona. Si escogemos un presidente, cosa que nosotros hacemos como pueblo, a los primeros meses estamos condenando sin darnos cuenta que todo esto es una gran cadena o es un entarimado muy grande que conlleva muchas cosas. No solamente es la figura del fiscal o no solamente es la figura del presidente. Hay intereses que van, intereses escondidos que muchos no conocen o no conocemos. El pueblo en general no sabe muchas de las cosas por las cuales pasan. Si es corrupta o no es corrupta la actual fiscal de la nación, nosotros de eso no podemos dar fe porque nosotros no estamos involucrados. Sabemos lo que ha pasado, sabemos lo que ha sucedido con relación a los señalamientos en su contra, sabemos que no viene de este gobierno, sino que del anterior. Mas, sin embargo, este gobierno le dio seguimiento a esta persona para que continuara ahí. Si es porque hay corrupción y porque a los intereses de las cúpulas de gobierno le interesaba o les convenía que siguiera la misma persona para solapar sus actos de corrupción y para tratar de perseguir a las personas a los cuales ellos estaban interesados, eso nosotros no lo manejamos. Nosotros solo podemos ser expectantes de lo que está pasando y al mismo tiempo aprender de dicha situación, porque nosotros estamos en el proceso de formar nuestra profesión para un día específico. Quizás alguno de los que estamos en esta sección o en cualquiera de las tantas de la universidad pueden llegar a un puesto de gobierno de esta naturaleza. La situación es esa, que hay intereses mayores a los que una sola persona pueda tener. Hay intereses superiores y esos intereses superiores son los que causan el daño. El periodo puede ser de 4, de 2 años, de 5 años, puede ser un periodo más extenso o más corto. Los guatemaltecos como tal no tenemos memoria. Hoy hizo algo malo y a los 2, 3 meses hizo algo muy bueno y eso algo muy bueno viene a borrar lo malo que pasó. Y eso es algo que nos viene doliendo desde muchísimos años, no solo desde este tiempo. Entonces yo creo que nosotros como estudiantes de esta carrera, lo primero que tenemos que pensar es entender que nosotros tenemos que prepararnos para que esa corrupción se mitigue o se acabe, ser nosotros la diferencia y tratar de manejar esa diferencia nosotros en el momento en el que alguno logre llegar a una instancia de gobierno o de Estado. Es muy difícil. Se puede ser diferente, pero lamentablemente aún aquí en la universidad, aún aquí nosotros recibiendo clases, tenemos catedráticos extraordinarios que nos enseñan, que nos motivan, que nos exigen, pero también hay catedráticos que, haciendo alusión a su libertad de cátedra, no nos dan clases, no nos dan material, no nos enseñan como deberían de enseñar. Son muchas cosas que también son corrupción y nosotros las estamos viviendo en carne propia.
Entonces yo creo que no solamente es de juzgar a una persona, hay que hacer un análisis claro y crítico de lo que rodea al país, tratar de hacer un cambio en lo personal primero para poder ser uno primero y luego involucrar a los demás. Nosotros como sección tenemos que tratar de ser mejores nosotros y ya con eso, si logramos ese primer pequeño paso, vamos a poder mejorar la calidad de nuestros gobiernos. De lo contrario, es muy difícil, licenciado. Una pregunta, no pregunta, sino que una idea. Hablamos de que hay corrupción, hablamos tal vez porque hay un cordón umbilical entre la Fiscalía y la Presidencia de la República o algunos otros entes del Estado. Y realmente coincido con lo que dice Walter, pues a nosotros no nos consta. Lo que nos consta a nosotros es lo que dice la prensa. Y a la prensa sabe si le consta. Y constan, lo que debe constar y lo que debe valer son los fallos judiciales. Sí, yo siempre trato de ser un poco jurídico. Entonces, sí, como que siempre hay un cordón umbilical que comunica al Ejecutivo con el fiscal o con la Fiscalía, digamos. Entonces, eso como que de alguna manera hace que la persona que esté dirigiendo el Ministerio Público siempre esté con la camisa levantada, que me puede quitar el chance, o me puede pasar esto. ¿Y qué pensarían ustedes? Solo lo dejo ahí para que ustedes opinen. Porque digamos que el fiscal general debería ser una persona probada a todas luces sobre su honestidad y su honorabilidad, que debe de medirse a través de las ejecutorias que tiene dentro de su desenvolvimiento en su carrera, en la propia sociedad, en su propia familia, empezando en su propia familia, en su carrera social, en la sociedad, en su carrera profesional. Es decir, una persona probada. ¿Qué pensarían ustedes si el puesto fuera vitalicio? Si fuera vitalicio, porque es una persona que es incorruptible y que va a hacer las cosas bien, pero también me podrán decir, miren, se puede prestar por vitalicio y como no le pueden hacer nada para hacer y deshacer. ¿Qué piensan ustedes? A ver, Walter, ¿qué pensaría usted de eso? Primero, el hecho de que sea una persona anticorrupción, anti todo eso es complicado, licenciado. O sea, el estar en ese puesto, el agradar a todos, el quedar bien con la mayoría. Yo puedo quedar bien con usted ahorita diciendo algo que tal vez a usted le interesa que yo diga, estando a su favor. Pero quedo mal con oír lo que me gusta, dice usted. Exactamente. Yo voy a decir algo que a usted le va a parecer bien y con lo que yo voy a ganar su aprobación, pero en el chat mis compañeros van a decir que lo que yo estoy haciendo es siendo culebra con usted para agradarlo. Y eso lamentablemente es el estigma que nos corre por la sangre todos los guatemaltecos. No sé si sea un problema realmente del latinoamericano o sea solamente nuestro problema, pero usted como autoridad viene y delega, por ejemplo, en un compañero la función de ser su auxiliar y este compañero quiere agradarlo a usted, desagrada a los 200 y fracción de estudiantes que tiene por compañeros. Y si nos agrada a nosotros, lo desagrada a usted. Y esa es una cadena que se tiene que romper. Usted decía un cordón umbilical. Hay un cordón umbilical que se llama corrupción, que no es de este tiempo, que es de muchos años. ¿De nuestro país, años? ¿Qué le puedo decir? Yo tengo cierta edad. Yo digo que de toda la vida, Walter. Imagínese, ese es un pequeño gran problema. De todos los tiempos. Es que esa es en realidad, esa es nuestra triste realidad. El problema es comprenderlo. Usted mencionó los medios de comunicación. Los medios de comunicación también tienen intereses escondidos. O sea, ser una persona unos hablan a favor y otros hablan en contra. Exacto, ser una persona imparcial es muy difícil. En Guatemala es muy complicado. Porque, bueno, yo quedo bien con usted, pero quedo mal con alguien más.
y ese alguien más va a hacer algo para que yo trate de quedar bien con esa persona. Entonces es una cadena y cortarlo es lo difícil. Cortar ese cordón umbilical es muy complicado. El tener la capacidad de poder ser incorruptible, de poder tener ética, de poder tener los valores bien fundamentados, que esos vienen de la casa. Pero si yo en casa mis padres mienten, mis padres se esconden cuando tienen alguna situación y yo aprendo eso, yo voy a actuar de esa forma. Entonces no se puede cambiar esa situación, es un proceso muy difícil. Puede que llegue alguien con muy buena intención y puede que esa persona empiece a hacer cosas que vayan a marcar una diferencia, pero van a haber cantidades de personas con las que no van a estar de acuerdo y o lo eliminan o lo sacan, que es lo que normalmente pasa, y lo desaparecen. Entonces, el problema, como le decía, yo creo es, bueno, yo ya identifiqué el problema que donde yo puedo actuar, tengo que hacerlo yo primero, ser yo el primero en hacerlo. Ok, vino uno de mis compañeros y se puso en contra de suya y vino usted y se molestó. Yo tengo que analizar si realmente lo que él está diciendo es coherente o no es coherente. Si yo puedo parcializar por uno o puedo parcializar por el otro, o no tengo que parcializar, sino que tengo que tener coherencia en lo que estoy escuchando, en lo que estoy opinando, en lo que voy a hacer. Y ese pensamiento es el que nos cuesta. Nosotros estamos en la universidad para aprender, estamos en la universidad para abrir nuestros ojos, para entender ciertas cosas, y en el proceso tenemos que estudiar el pasado para no cometer los errores del pasado en el presente, pero lo seguimos cometiendo. Vea usted, una persona en política viene y le ofrece a la mayoría del pueblo darles una bolsa con unos cuantos víveres con los cuales va a callar su boca, y esta persona recibe el beneplácito de muchos guatemaltecos porque esa es costumbre que nosotros traemos enraizada desde la época de la colonización. Entonces son cosas que están mal, que hay que cortar. ¿Cómo se debe cortar? Nosotros que estamos estudiando, que estamos abriendo nuestros ojos, tenemos que darnos cuenta y hacer la diferencia. Tratar de hacer la diferencia. Cuesta, es muy difícil. Es muy difícil. Gracias, Walter. Byron. Buenas noches, licenciado. Creo que el compañero pues ha hecho una exposición clara de opiniones y claramente lo que usted exponía. Imagínese usted tener un ministerio público vitalicio. Creo que sería el peor error de esta democracia. Si 4 años nos ha costado de que la potestad de la democracia sea posible y factible, imaginémonos en ese límite. Claramente lo decía el compañero. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si encuentra usted a un abogado que realmente sea incorruptible? Mire, licenciado. ¿No cree usted que sería bueno? No, mire. Cargo vitalicio, porque no se deja corrompir de nadie, procesa al presidente, se está metiendo las uñas, procesa a quien sea y hace su papel realmente como dice la ley. Mire, es muy difícil hablar de alguien que sea incorruptible, licenciado. Lastimosamente, como bien lo exponía el compañero. Supongamos que hubiera uno. Hay límites de verdad que van a haber un momento que lo van a limitar. Y esa imparcialidad o esa parte de esta persona que puede ser muy correcta. Y puede ser que lo limiten y digan, bueno, renuncia y se va. Exacto, licenciado, es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto, licenciado. Hay personas muy correctas. La verdad que hemos tenido personas muy buenas dentro de una gobernancia, pero lastimosamente se ve tan sometida de esta corrupción que tenemos encima que lo mejor es hacerse a un lado. Pero lastimosamente es tanta la corrupción que hay encima de todo que hace que estas personas que de verdad quieren dar un paso correcto no se limite y nos hace vulnerables a todo sentido, licenciado. Y eso evitar que se hagan las cosas de la manera correcta. Jeremías. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Pues yo lo que más... buenas tardes, lo que tiene que prevalecer es la dignidad de la persona y hacer valer lo que la ley en ley tiene, pues, porque la mayoría de funcionarios que lleguen al puesto que sea, no necesariamente el Ministerio Público, llegan acondicionados
a los puestos, pues, y ese es el problema grave, porque no llegan a ordenar lo que tienen que hacer, sino que van acondicionados. Entonces, cuando van acondicionados, nunca van a cambiar, pero si van con base a lo que ellos llevan en lo personal, el problema grave es que no van a durar, como decía usted, van a renunciar porque o los cambian, es lo más práctico, los cambian. Yo ya lo viví en carne propia por trabajar con lealtad y dignidad, y es duro, pues, porque lo cambian a uno de un lugar, ¿verdad? Y prácticamente lo tratan como un, ¿qué le dijera yo? Como un acoso laboral, pues, a modo de estabilizarlo a uno, pues. Entonces, ese es el problema grave. Entonces, uno queriendo hacer el trabajo como es, y el poderío de arriba lo desbarranca a uno. Esa es mi opinión con relación al trabajo de funcionario que sea. Gracias, Jeremías. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre el periodo, el plazo del periodo sobre el cual nombran al fiscal general? Es de 4 años. ¿Qué opinan? ¿Debe ser mayor, debe ser menor, o está bien el que está? ¿Una opinión más? Sí, Julio. Yo tal vez solo agregar de que desde mi punto de vista tal vez podría ser solo 2 años, y si en dado caso como usted se encontrara la persona idónea y con todas las cualidades habidas y por haber, pues que entonces se vuelva a elegir, elegir, elegir así sucesivamente, y que sea como bien decían en la clase anterior, que a través de que no el presidente, sino porque si el fiscal general influye en las decisiones del presidente, entonces obviamente que el presidente tendría una persona de confianza en esos puestos a través del voto popular, ¿verdad? Del mismo pueblo, y que si miran que las actuaciones del fiscal general como tal son las óptimas, entonces cada 2 años que se renueve, y así hasta ser vitalicio podría ser, ¿verdad? Entonces tal vez ahí se podría arreglar si en dado caso se encontrara una persona que cumpla todos los requisitos, ¿verdad? Eso es únicamente, Eric. Gracias, Julio. ¿Alguien más? Si no, seguimos. Sí, Derek. Buenas noches, les deseo. Con respecto a lo que ustedes han encontrado una persona vitalicia, idónea para el cargo, hipotéticamente hablando, creo que más allá del fiscal también es el sistema corrupto que hay en Guatemala. Creo que, como mencionaba un compañero, sí han habido personas honorables en cargos importantes, ¿verdad? Pero el mismo sistema es el que no corrompe a las personas, pero es el que les baja el ánimo, y que hace que las personas renuncien de su cargo. Por eso yo pensaría que tal vez el tiempo de 4 años sí es un tiempo adecuado para un fiscal del MP, ¿verdad? Porque en esos 4 años se puede observar bien la calidad de trabajo que esta persona tiene. Y como mencionaba, creo que esto del renombramiento sí sería algo también muy importante, porque si es una persona que lo está haciendo bien, pues estarlo nombrando de nuevo, ¿verdad? Pero pensaría yo que alguien vitalicio sí sería muy complicado por el mismo sistema que tenemos en Guatemala. Gracias, Derek. ¿Y Noé? Licenciado, yo creo que reducir el tiempo no es correcto, porque una investigación no lleva 1 año, no lleva 2 años, lleva bastante tiempo. Entonces estar quitando y poniendo cada 2 años, el trabajo que lleva uno lo deja a medias, y así se va a ir, nunca vamos a llegar a ningún lugar. Considero que reducir el tiempo no es lo mejor. Bien. Leamos ahora la ley del organismo, la ley del Ministerio Público. A ver qué dice. Ya les dije que la ley del organismo, la ley orgánica del Ministerio Público, hay que leerla completita. Pero vamos a leer un par de articulitos. Leamos el artículo 1. ¿Quién me ayuda?
¿Alguien por ahí que tenga su ley? Sí, Saraí. Artículo 1. Definición. El Ministerio Público es una institución de la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Además, velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. Veamos cuáles son sus funciones. Ok. Artículo 2. Funciones. Son funciones del Ministerio Público sin perjuicio de las que atribuye otras leyes. Las siguientes. 1. Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República y los tratados y convenios internacionales. 2. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. 3. Dirigir a la policía y además cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. 4. Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Bien, entonces aquí tenemos cuál es la definición y cuáles las funciones, qué funciones tiene el Ministerio Público. Pero yo creo que hay algo más importante todavía aún que debemos de analizar, y es lo que dice el Código del Ministerio Público. Veamos, por favor, Saraí, el 107 del Código Procesal Penal. El 107 ahorita. Función. Artículo 107. Función. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia, conforme a las disposiciones de este código. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa dentro del proceso penal. Bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto entonces? De lo que acabamos de leer. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Cuál es la función principal del Ministerio Público? ¿Cuál es la función principal? La persecución penal, licenciado. Yo me iría un poquito más allá. El ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la acción penal. El ejercicio está ligado con la persecución penal, pero digamos que es el ejercicio, esa es la función principal del Ministerio Público. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia conforme a las disposiciones de este código. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa dentro del proceso penal. Van a leer del 107 al 111. Entonces, ¿qué es el Ministerio Público? Ya vimos qué es el Ministerio Público, cómo se nombra al fiscal general, cómo se designa al fiscal general, qué tiempo dura en sus funciones el fiscal general, y ahora ya vemos cuál es su función principal. Tiene varias funciones. Tiene varias funciones el fiscal general de la República, pero su principal función es el ejercicio de la acción penal pública. Recuérdense que el ejercicio de la acción penal pública dice, la acción se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. Acción pública dependiente de acción particular y acción privada. La acción pública siempre la debe ejercer el Ministerio Público cuando se trata de delitos de acción penal pública. Y en ciertos delitos siempre de acción pública se requiere, cuando ejerce la acción penal pública,
a requerimiento del imputado, perdón, del ofensor. Es decir, un requerimiento, una denuncia de parte del particular para poder ejercer la acción penal. Y finalmente, pues tenemos también regulado lo que es la acción penal, privada. Entonces, recapitulando un poquito así, ¿qué es el Ministerio Público? Ya vimos que es el Ministerio Público, que es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, dice, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su función principal, ¿cuál es? Bueno, el fiscal general la preside, es nombrado o designado por el presidente de una terna que la conforma una comisión, dura en su cargo 4 años. Su función principal es el ejercicio de la acción civil. Tiene a su cargo, penal, tiene a su cargo específicamente el procedimiento preparatorio. El procedimiento preparatorio es la fase de investigación del proceso. Y la dirección de la Policía Nacional Civil y otros medios de investigación cuando se trata de investigación. Cuando se trata de la prevención del delito, ¿de quién depende la policía? Si se trata de investigación, depende del Ministerio Público. Si se trata de la prevención del delito, ¿de quién depende? Ministerio de Gobernación. De la Dirección General de la Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, correcto. ¿Alguna pregunta respecto al Ministerio Público? Yo creo que hemos debatido bastante ahí. Bueno, han debatido ustedes bastante sobre el Ministerio Público. Es importante hacer este tipo de ejercicio, diría yo, porque nos da la oportunidad de oír y ver las diferentes opiniones, básicamente de los que opinan. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que haya quedado por ahí? ¿Todo bien, jóvenes? Sí, licenciado. Sí. Ok. Bien. Ahora vamos a ver los siguientes sujetos. Esto, como les dije, lo tenemos que ir analizando a base del código. Ahora veamos quién es el imputado. Vamos a leer el código. 70. ¿Quién me va a ayudar? Licenciado, disculpe, ¿es el Código Procesal Penal? ¿Sí? Sí, del Código Procesal Penal. ¿Quiere que lea yo? Está bien, Pati. El artículo 70 dice así. Dice así. Denominaciones. Se denominará... Artículo 70, denominación. Perdón, sí, gracias. Denominación. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Aquí estamos hablando del imputado, ¿sí? Estamos hablando del imputado, la persona que se le imputa el hecho. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señala de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel a quien se le haya recaído, aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Artículo 71. ¿Qué dice el 71? Vamos a ver cuáles son los derechos que tiene el imputado. Leamos lo que dice. Por favor, ¿quién está leyendo? Patricia.
Sí, voy con el 71. Derechos. Los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado pueden hacerlo valer por sí o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece. Si el sindicado estuviere privado de su libertad, toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que conozca inmediatamente los derechos de las leyes fundamentales del Estado y este código le conceden. Ok. Entonces, uno de los principales derechos que tiene el imputado es que puede asistirse de abogado defensor desde el momento de su detención. Es más, yo diría desde el momento en que hay una persecución penal en su contra, porque cuando hay una persecución penal en mi contra, yo me puedo asistir de un abogado y presentarme al Ministerio Público. Y decir, mire, sé que hay una querella en mi contra, quiero ver qué hay. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal, permítame. Ah, sí, aquí está. Tienen la obligación, ese es un derecho mío, de indicarme que, pues fíjese que presentaron una querella en su contra por tal. ¿Puedo verlo? Sí. ¿Me puede dar una copia? Sí, aquí está. Fíjense la gran diferencia, el gran paso que dimos con la legislación anterior. Fíjense que en la legislación anterior decía el sindicado no podrá ejercer por sí ni por medio de mandatario sin antes haber sido indagado. Quiere decir que aunque uno tuviera elementos de convicción de defensa, no mandarlos al órgano jurisdiccional, porque en ese tiempo los tribunales los que conocían, eran los tribunales los que realizaban la investigación. En cambio ahora no. Ahora yo estoy presente y digo, mire, Ministerio Público, me están persiguiendo. Este es mi abogado y aquí aquí tengo los elementos, practique tales y tales diligencias, haga esto, haga el otro, etcétera, o aquí están mis documentos, aquí está lo que hay en contra de lo que, aquí están mis medios de convicción sobre lo que se me está, sobre lo que se me está imputando. Y el Ministerio Público puede incluso llegar con eso a pedir la desestimación de la acción que se ha planteado contra el procesado. Entonces, es importante que tengamos entonces presente a quién se denomina imputado, porque estamos viendo los sujetos procesales. Imputado ya dijimos que es la persona sindicada, o se denomina sindicado, imputado, procesado, acusado a toda persona a quien se le señala de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre el que le haya recaído una sentencia firme. ¿Cuáles son sus derechos? Ahora veamos cuándo está en rebeldía ustedes se van a encargar de leer todo el capítulo 2 relacionado con el imputado. Vamos a leer el artículo 79. Pati. Bien, licenciado, ahorita, permítame. Dice así. Permítame, Jeremías. 79. Permítame, Pati. Jeremías, ahí está bien. Preguntar algo. No, leérselo yo, sí. Pero, bueno, ya está Pati ahí. Bueno. ¿Sí? ¿Leo? Sí, por favor. Dice así, 79. Rebeldía. Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento
no compadeciere a una citación, se fugare del establecimiento o lugar donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia residir sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención preventiva. Se emitirá también orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país. La fotografía, dibujo, datos y señas personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para la facilitación de aprehensión inmediata. Para facilitar su aprehensión inmediata. ¿Así dice ahí? Dice así, lo último dice, en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata. Ahí se me estaba asustando, pensé que habían cambiado el código. Facilitación, bueno. Ahora veamos cuáles son los efectos de la rebeldía. El 80, por favor. Muy bien, permítame, licenciado. Dice así, efectos de la rebeldía. La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio. En los demás, el procedimiento se paralizará solo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuere indispensable conservar, y continuará para los otros imputados presentes. La declaración de la rebeldía implicará libertad que le hubiere sido concedida al imputado y lo obligará al pago de las costas provocadas. Cuando el rebelde compadeciere o fuere puesto en disposición de la autoridad... de la disposición. Fuere puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, el proceso continuará según su estado respecto a este procesado. Bien. Entonces, ¿qué tendemos en conclusión? ¿Cuándo está rebelde un procesado? ¿Cuándo está rebelde un procesado? Cuando no comparece a la citación. Son dos casos. Uno es cuando no comparece a la citación, es decir, que está huyendo. Es decir, se le cita y no comparece. Todavía no ha llegado al tribunal. ¿Sí? Y el otro caso es cuando se fuga. Cuando se fuga. Es decir, que ya está detenido, pero se fuga. Es decir, sale por la puerta de Pavón y se va. Porque así son las fugas. Después, o como hacía el Chapo Guzmán, ¿verdad? Se va por un túnel. Entonces, esas son las dos causas de rebeldía. Uno, que no se presente a una citación es porque anda huyendo. Yo me voy y huyo y no me presento la citación. Y la otra es que estando ya detenido, me fugue. Esa es otra situación de rebeldía. Efectos de la rebeldía, que no se suspende el procedimiento para los demás. Ahora, si es solo uno, pues obviamente tendrá que suspenderse para él. Viendo ¿cómo se llama? Las investigaciones del caso,
hasta que llegue el momento en que ya no se puede investigar, sino que se gira una orden de captura para ver cuándo cae y se reabre el expediente. Luego vamos a hablar de la primera declaración, pero no ahora. Aquí tenemos la declaración del sindicado, lo vamos a ver en otra parte del programa, porque me gusta darlo, y ahí sí que voy a pedir la colaboración de ustedes. Vamos de práctica. La primera declaración. Hablemos ahora del abogado defensor. Del abogado defensor. ¿Qué es un abogado defensor? ¿Quién quiere hablar? Oí una bulla, pero no. El que defiende, licenciado. El que defiende. A ver, Denilson. Defiende el implicado, ¿no? ¿Cómo? Que defiende el implicado. ¿Quién más? ¿Qué es profesional del derecho, licenciado, que tiene a su cargo pues la defensa de su patrocinado? Dice, sí, Luis. Sí, licenciado. Para mí es una persona que ejerce la defensa técnica. ¿Y quién será ese que puede ejercer la función o ejercer, mejor dicho, la defensa técnica de un imputado? La Defensoría Pública Penal. Serían particulares, o sea, profesionales de lo particular. ¿Qué dicen los demás? Soy notario que sea que lo busque el familiar para poderlo defender. ¿Alguien más? Sí, un abogado circunscrito. No puede ser cualquier abogado. Los intereses de otra persona. O sea, es en derecho. Tiene que ser intereses de veamos a ver. ¿Cuál que dice la Constitución? El artículo.
Buenas noches, Mario, por favor. Artículo detenido. El detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Fíjense que aquí tenemos el principio que yo les decía. Desde el momento de la detención, inclusive cuando está la persecución penal, porque si yo sé que hay una persecución penal, ¿a dónde me presento? ¿Al Ministerio Público o al tribunal? Me presento si hay persecución. Ministerio Público. Y sabe que la denuncia que la pusieron el Ministerio vemos que de control. Entonces, el derecho desde el momento todas las diligencias que se practiquen. Ahora leamos el artículo, vamos a ver, el 12. ¿Quién estaba leyendo? Ahora se lo leo, licenciado. Va. Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa son inviolables. Podrá ser sus derechos oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. ¿Qué piensan de este artículo? Fíjense que ya lo vimos cuando veíamos los principios de nacional y en un proceso legal competente y preestablecido. Aquí tenemos también el principio de juez natural. Entonces, ¿cuál es la función del abogado defensor? ¿Cómo va a intervenir el abogado defensor en el proceso? ¿Qué es lo que va a hacer el abogado defensor? Veamos qué dice nuestro código. Como les digo, esto es unas cosas del código. El Código Procesal Penal para... Leamos el artículo 92. Cuando yo leamos una obligación sí, por favor. Artículo 9. Derecho a elegir el sindicato si no lo hiciere el tribunal de guardar que se primera de hecho la regla para la defensa prefiere sí mismo lo
cuando la defensa la intervención del defensor no me en el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Ok. Yo tengo derecho a elegir un abogado de mi confianza. ¿En qué sistema estaríamos aquí si hablamos de los sistemas procesales? En cuanto a la acusación, en cuanto a la acción. ¿No? Porque tener abogado nos da facultad de defender. Desde pues técnica todo así. Una pregunta. Ahí leen todo el capítulo. El siguiente es el del Ministerio Público. Leen todo el capítulo de los sujetos procesales principales. Accesorios. El querellante adhesivo. ¿Qué es el querellante? El querellante es el particular que produce querella para provocar un proceso penal, o que se introduce en un proceso estando en trámite como acusador legitimado. Ese es el querellante. Y hablamos de dos clases de querellantes: el querellante exclusivo y el querellante adhesivo. ¿Sí? El querellante adhesivo y el querellante exclusivo. Son dos clases de querellantes, ya vamos a decir en qué consiste. Pero el querellante en sí es el particular que produce querella. Es decir, que produce una querella para provocar un proceso penal, o que se introduce en trámite están para ello. ¿Cómo explicar esto? Si yo soy, pues, una querella, es decir, produzco una querella para provocar un proceso penal. Y ahí el Ministerio Público empieza a investigar de acuerdo a los hechos que yo estoy relatando en esa querella. Es más, propongo algunos elementos de prueba que van a servir de base para que el Ministerio Público inicie su investigación. O bien el que introduce en un proceso en trámite como acusando legalmente legitimado. Puede ser de que el proceso se inicie por una denuncia o por una prevención policial. No se está iniciando por querella, ¿sí? No se está iniciando por querella. Y como no se está iniciando por querella, sino que se está iniciando por una denuncia de prevención policial, ya el proceso se inició. Pero yo, en constituirme en querellante, entonces me adhiero a la persecución penal que está ejerciendo el Ministerio Público. ¿Alguna pregunta?
Estamos hablando en términos generales del querellante. Ahora hablemos de las clases del querellante. Querellante adhesivo. Para eso vamos a leer Te lo leo yo, Lick. Sí, por favor. Querellante adhesivo. Dice, en los delitos de acción pública, el agraviado civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho ejercido ciudadano contra los públicos han violado directamente derechos humanos en el ejercicio de su función de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquiera otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará la audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal del proceso. Okay. Ahí tienen ustedes entonces cuál es la actividad y qué desarrolla el querellante adhesivo. Básicamente podríamos decir así en una forma concreta y resumida que el querellante adhesivo es la persona agraviada con capacidad civil o su representante o guardador en caso de incapacidad puede provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Ese es el querellante adhesivo. La persona agraviada con capacidad civil o su representante o guardador en caso de incapacidad que puede provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Es decir, provoca la persecución penal porque está planteando una querella o se adhiere a la que ya ha iniciado el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público puede iniciar la persecución penal por medio de cualquiera de los otros actos introductorios de del proceso penal,
como puede ser la denuncia o la querella. Pero se puede adherir. Puede provocar o puede adherirse a la persecución penal que ha iniciado el Ministerio Público. Ahora, ¿cómo interviene? ¿En qué interviene el querellante adhesivo? ¿En qué interviene el querellante adhesivo? A ver. En este caso, licenciado, sería como una adición adicional a la demanda ya planteada. En este caso, si la demanda fuese... Byron, aquí no hay demandas. Okay, en este caso sería como que una ampliación a lo que ya... Solo déjenme que le explique. Aquí no hay demandas. Aquí hay querellas. Aquí hay querella. Lo que usted llama demanda, que se le quede que aquí en penal es querella, ¿sí? Una denuncia. O bien la prevención policial. Pero la querella es a la que usted se refiere como demanda. Para aclarar, para que no se nos vaya a confundir con lo civil. En lo civil hablamos de demanda, en otras ramas del derecho hablamos de demanda, aquí hablamos de querellas. ¿Sí? Disculpe. Perfecto, enterado. Muy bien, gracias por la aclaración. Lo interrumpí, pero ya no terminó de decir lo que estaba diciendo, por favor. Bueno, en ese caso, licenciado, pues por lo que yo lo decía, pues, en ese caso la querella es una ampliación, pues, o seguimiento determinado en la investigación o dado sucedido para que entonces esta tenga un poquito más de firmeza o certeza para que el delito sea declarado a favor tanto de la persona afectada como también de los querellantes adhesivos. Básicamente interviene en los delitos de acción pública. Y su función principal es coadyuvar con la investigación que realiza el Ministerio Público. Es decir, yo querellante adhesivo, como soy interesado en el asunto, ayudo al Ministerio Público, se está realizando. ¿Sí, Jimena? Buenas noches, Lick. Mi pregunta es si la querella se lleva en el mismo expediente o por cuerdas separadas. No sé si estaría correcta la pregunta. No, aquí todo esto era en el sistema anterior. Aquí la querella solo sirve como acto introductorio y se va formando efectivamente un expediente que después vamos a ver en el procedimiento intermedio, solo nos sirve para fundar la acusación y después borrón y cuenta nueva, porque todo lo que vale es lo que se va a desarrollar en el debate. Ok, gracias, Lick. Y veamos lo que es el querellante exclusivo. Leamos el 122. Jeremías. Sí, Lick, dice querellante exclusivo. Cuando conforme a la ley, la persecución fuese privada, efectuará como querellante la actuará, persona... No dice actuará. Así tiene razón. Actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. En este caso, solo habla de que el querellante exclusivo, valga la redundancia, es exclusivo, ¿eh? Va a actuar de conformidad facultad, no puede ser otra persona. Actúa un querellante exclusivo. Un ejemplo sería cuando hay una estafa mediante cheque, licenciado. Leamos cuáles son los artículos o los delitos. ¿24 qué es? 24 cuáter. Acción privada serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, daño, los relativos al derecho de autor y la propiedad industrial y delitos informáticos, violación y revelación de secretos y estafa mediante cheque.
En estos casos es cuando ejerce la acción el querellante exclusivo. Y el querellante exclusivo es la persona que es el titular del ejercicio de la acción penal cuando la persecución fuese privada. Es decir, la propia norma nos está diciendo, en estos delitos solo puede ser privada, solo por la persona facultada. Aquí la intervención del querellante exclusivo es en los delitos de acción privada. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Licenciado, disculpe. Sí. El querellante adhesivo tiene que ser siempre el ofendido. Sí, es facultado por la ley también. Es ofendido, pero es facultado por la ley. Es decir, Sí, pero sí. es que no sé si sean facultados por la ley, porque yo recuerdo mucho que en las noticias se miraba que, por ejemplo, habían fundaciones que se adherían así como querellantes adhesivos. Exactamente. Sí, hay un artículo por ahí que los faculta. Ah, sí, Ahorita no lo así recuerdo. es. Ah, Sí. ok. Gracias, Ale. Jennifer. Sí, Omar. Licenciado, a un proceso, ¿cuántos querellantes se pueden agregar? Digamos, en el caso de un estafador. Todo lo... Muchas. Bien. Bien. Uy. Buenas noches.